Muy buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo, sábado 30 de mayo. Algunos minutos han pasado de las 10 de la mañana. Soy Dante Palma. Voy a estar aquí acompañándolos durante la próxima hora. Juana Silva está operando. Juanjo Agüero está produciendo. La RZ está transmitiendo. También pueden escuchar el programa en mi canal personal de YouTube, youtube.com/palmadante. Hoy tenemos un programa, no es especial en cuanto a la estructura, pero sí en cuanto al tiempo que le dedico a cada una de estas secciones que, digamos, en general desarrollamos desde hace ya unos cuantos años, porque tengo un editorial particularmente largo, así que tengo que voy a cortar la presentación. Y después también quería hablarles de algunas películas. Estuve productivo en cuanto al cine esta semana. Entonces, en la parte de agenda cultural quería hacerles algunas recomendaciones. En general, la verdad que no es que lo pensé así, pero se dio de casualidad. Podríamos decir que es casi un programa especial sobre la encíclica de León XIV que fue publicada este último lunes, porque, bueno, para los que me siguen en el canal habrán visto que ese mismo lunes la leí y, bueno, hice un videito ahí como de una hora tratando de ir parágrafo por parágrafo, por lo menos los más importantes, para tratar de acercarles a ustedes lo que era mi opinión y, bueno, por lo pronto, cuál era el contenido de la misma. Eh, y después, digo, entonces, el editorial va a estar basado en la encíclica, retomando algunas cositas que mencioné en ese video, pero sobre todo tratando de pensar ver qué elementos particulares tienen para la Argentina. La verdad que no somos el ombligo del mundo, por más que siempre lo creamos así, pero, y por supuesto, no es que el Papa está pensando en nosotros, está claro que, para los que no lo saben, es una encíclica dedicada a la inteligencia artificial, pero, pero es una encíclica donde aparece con total claridad eh, una declaración de principios del Papa, es la primera también, realmente por eso aparece con tanta claridad. Es decir, bueno, yo, León XIV, por si tenían alguna duda, ¿no? Me llamo León XIV, ¿no? Es decir, vengo después de León XIII, así que los mensajes estaban claros. En principio me eligió, entre comillas, Francisco, ¿no? Pero por si tienen alguna duda, yo soy doctrina social de la Iglesia. Y la encíclica es la aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las nuevas rerum novarum, ¿no? A las nuevas cosas nuevas, digamos. Eh, para el peronismo eso es central, porque el peronismo es la doctrina social de la Iglesia, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, no vamos a decir que el Papa se volvió peronista, lo que vamos a decir es que hay un Papa que está diciendo que los principios los cuales abrazó el peronismo, hoy son útiles y son el horizonte para poder pensar el mundo que viene. Me parece que si uno es peronista, especialmente en Argentina, y no recoge ese guante, se está perdiendo una oportunidad importante. Y sinceramente me llama la atención, no he visto todo, pero sí lo escuché ahí un pedacito, un fragmentito que me llegó de Guillermo Moreno, pero la verdad que después no escuché otra referencia en este sentido. Sí hubo muchos análisis, obviamente, probablemente hechos con inteligencia artificial, resúmenes de la encíclica, hablando de partes más o menos polémicas, pero no este aspecto. Y que, digo, me llama la atención que el peronismo no, no saque, voy a decir, ni siquiera se trata de sacar ventaja, pero sí que en tu caso decir, bueno, che, miren, nosotros estamos ocultos como fuéramos avergonzados, dirán, pueden decir los peronistas, ¿sí? Como si nuestra doctrina hoy tuviera que rechazarse completamente por lo que sucedió con el gobierno anterior, y de repente aparece el Papa y dice, no, mira, estos principios son los que deberían regular lo que viene. Bueno, entonces, a mí desde ese punto de vista me resulta interesante, por lo menos para debatirlo. Así que escuchemos el audio del municipio de Merlo y les cuento la segunda parte de este programa, llamemos especial.
En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Te decía que me salió medio de casualidad, ¿no? Pero justo creo que vale la pena. Está el discurso, en la presentación que se hizo el lunes de la encíclica, estaba invitado uno de los cofundadores de Anthropic, que es una de las principales empresas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, que como siempre digo, son los buenos de la película contra Palantir, que son los malos, ¿no? Estos son buenos porque le dicen que no a Trump, porque se juntan con el Papa, porque están pensando en la moral de la IA y bla, bla, bla. ¿No? Toda una buena estrategia de marketing también desde mi punto de vista. Son los que dicen, ay, tenemos una herramienta tan potente que no la vamos a lanzar porque somos tan responsables. La hemos hecho nosotros, pero somos tan responsables que no la vamos a lanzar, de buenos que somos. Bueno, pues entonces está Christopher Olah, de su nombre, y hace un discurso muy, muy cortito, así que se lo voy a leer, son 7, 8 minutos nada más, enfrente al Papa, donde plantea algunas cosas que son interesantes, ¿no? Otras que me parecen bastante hipócritas, pero otras que son interesantes, incluso en contra, podríamos decir, de algún pasaje de la encíclica. Así que por eso digo, no me voy a extender porque va a ser largo el programa, sino escuchemos el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno con el editorial del día de hoy. En José Cepaz nos preparamos para el futuro. Compartimos una capacitación para más de 2.000 docentes, directivos, inspectores y estudiantes sobre aplicación de las nuevas tecnologías en la manera de enseñar en el Polo Universitario Internacional. José Cepaz crece con educación e innovación. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 8 de mayo. Segundo vencimiento 22 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Un peronismo para el mundo de la inteligencia artificial. En el momento justo y con el escenario dispuesto para una lectura, digamos, resistente a la ambigüedad, León XIV, el Papa, publica su primera encíclica a 135 años de la Rerum Novarum, aquella que de la mano de justamente León XIII inaugura lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia. Con Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, como invitado especial allí presente en la presentación, de hecho dio un discurso allí, y apenas algunas semanas después de un enfrentamiento abierto con Trump, el Papa se posa en las Rerum Novarum de hoy, es decir, en las nuevas cosas nuevas, digamos, ¿no? Especialmente especialmente en una, digamos, que es la que plantea un gran desafío, digamos, antropológico, que es justamente la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Si ustedes siguen el canal, habrán visto que la semana, el mismo lunes fue, creo, sí, el lunes, el 25, que apenas salió la encíclica, bueno, la leí y armé un videíto ahí de una hora tratando de analizar parágrafo por parágrafo, de modo tal que, bueno, si les interesa eso, remito al video en cuestión, y a su vez, y si no, digamos, estoy seguro que leyeron algún resumen, probablemente de manera paradójica, hecho con IA, ¿no? Que han presentado algunos analistas. Porque yo de repente, la encíclica había salido hacía una hora y ya estaban los resúmenes, y bueno, medio sospechoso. En fin. Bueno, pero a ver, dediquemos unas primeras líneas, en todo caso, para refrescar algunos conceptos y luego sí, quizás la parte que por lo menos pretendo que sea más original, eh, quisiera posicionarme sobre algo que en general ha sido pasado por alto. Me refiero a una lección que puede ser abrazada desde Argentina, en tanto la encíclica debe leerse como un documento de reivindicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia, esto es, aquella que fue la base del peronismo. Entonces, en tiempos donde el movimiento está completamente desnortado y fragmentado, bueno, la máxima autoridad de la Iglesia considera que los principios que le sirvieron de fundamento al peronismo
son aquellos que deben guiar el avance de la IA. De modo tal que me parece que hay algo ahí para leer, por lo menos, para interesarse, para pensar. Pero bueno, a ver, yo le decía por lo pronto, empecemos con eh, a ver, los pasajes que más han circulado, ¿no? Por supuesto, no voy a ser exhaustivo, porque la verdad que si no sería muy largo. Así que recojo algunas cosas que me resultaron interesantes. A ver, primero, no se trata de un documento contra la IA, ni contra la tecnología en general. Incluso yo mismo en el video anterior pongo la iglesia contra la IA, pero la verdad que no es así. Digamos, ¿no? Se puso título gancho, pero cuando uno lee, por supuesto que no es así, o es más complejo que eso. Eh, Así que digo, no es contra la IA, no es contra la tecnología en general, aunque, si bien aclara que depende de su uso, también se resalta que la tecnología nunca es neutral, ¿no? O sea, no caen en ese lugar tan común de, bueno, las cosas no son ni buenas ni malas, dependen cómo se use. O sea, por un lado lo dice, pero por otro lado dice, no, pero mira que en temas de tecnología, neutralidad, no. ¿Mm? Igual, a ver, nada novedoso. En todo caso, donde sí hubo cierta originalidad fue aquel pasaje acerca de la cuestión de los límites. A mí me interesó. Que claro, leído justo en la semana, habrán escuchado, lo mencionamos creo que en el programa. Justo se están desarrollando los juegos mejorados, ¿no? Los enhanced games, ¿no? Estos digamos, que abren, bueno, abren el juego, valga la redundancia, justamente a que los deportistas puedan competir con todo tipo de ayudas, drogas, hormonas, de todo, lo que sea, justamente para mejorar su rendimiento. Y justo en esta semana eso cobra un sentido especial. Lo que hace ahí el Papa, el León XIV, se pregunta ya, por qué todo lo que representa un límite, incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento, vulnerabilidad, es visto como un defecto a corregir, ¿m? En lugar de pensarlo como parte inherente al ser humano. Que hay una pregunta ahí, porque efectivamente, claro, lo que uno encuentra en estas miradas, si quieren, que después va a aparecer, transhumanistas y de superación de lo humano, esta cosa, bueno, el límite es un problema, y el límite es un error, y el límite hay que superarlo. Y acá plantea, para que sea como preguntarnos si hay que superarlo el límite. Después vuelvo sobre eso, con una mirada personal. También resultó interesante la manera en que la encíclica entra de lleno en la cuestión de la moralidad, advirtiendo que no alcanza con que se nos garantice una IA, digamos, moral, porque desde el punto de vista de los ingenieros, muchas veces o de las compañías aparece esto de, bueno, no se preocupen, vamos a darle, vamos a hacer unas IA que sean empáticas, que sean buenas, que siempre den buenos consejos, ¿no? Que siempre actúen bien. Si no, no alcanza con eso, sino que lo que hay que discutir, dice la encíclica, es el mismo código ético, o sea, cuál es la moral que los ingenieros van a incluir ahí. ¿Mm? Si no lo hacemos, dice la encíclica, corremos el riesgo de que la moral del ingeniero o la moral de la compañía se presente como una moral universal, ¿no? Esta es la moral de todo, porque esta es la moral de la IA, como si hubiera llegado allí de manera neutral, ¿no? Asimismo, se deja en claro que para la Iglesia la IA no tiene una conciencia moral y jamás podrá ser una inteligencia humana porque no inhiere en un cuerpo. Eso también daría para largo. Probablemente muchos de estos ingenieros, tecnólogos, etcétera, quizás no acuerden con eso. No importa. Por ahora no importa. No, por otra parte, no han faltado pasajes. Pensaba yo, pobre Milei, ¿no? Que lo deben haber molestado un poquito a Milei, bueno, como aquel que indica que en la era de la robótica no se puede confiar en la eficacia de la teoría del derrame. O, bueno, es un lugar bastante común, ¿no? Pero también, mucho más interesante, en todo caso, agudo y actual, lo que parece ser una afrenta directa contra Trump y Palantir. Lo trabajamos bastante acá en el canal, remito los videos también. Digo, especialmente a la luz de la propuesta que ustedes recordarán que la empresa hizo circular y que no era otra cosa que el resumen del libro La República Tecnológica de Karp. Karp, que es el cofundador de Palantir junto a Peter Thiel, ¿no? En este caso, lo que dice la encíclica, esto se dijo bastante en la semana, hay que desarmar a la IA, es decir, hay que sustraerla, dice, de la lógica armamentística.
por si, digamos, no queda claro, el texto agrega que desarmar significa romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Hay como una equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar, que en realidad es exactamente lo que planteaba Carr. O sea, faltaba la cita abajo, ¿no? En la encíclica, cuando llama a un nuevo proyecto Manhattan, donde el software reemplaza la energía atómica y que debería estar al servicio de Estados Unidos si es que se pretende sostener la hegemonía lograda tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, bueno, nosotros ganamos por la fuerza, digamos, y ganamos porque logramos imponer, especialmente a partir de la energía atómica, las condiciones. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo con la IA, eso es lo que dice Carp. Y acá lo que viene a decir León 14 es, no, no, rompamos con esta lógica de, sí, digamos, tecnología igual o superioridad tecnológica igual derecho a gobernar. Por último, en este repaso breve que estoy haciendo de las cosas que más circularon, una interesante discusión acerca del vínculo entre democracia y verdad. Hay mucho dicho al respecto también, daría para largo, pero León 14 considera que la democracia es un instrumento de participación en el bien común y que sin la verdad no hay democracia, sino el mero pragmatismo donde lo útil reemplaza lo bueno. También este es bastante un clásico. Donde en todo caso hay alguna hay novedad, y yo lo mencionaba en el otro video, era esto de que ahí no hace citas bíblicas, por lo menos que yo recuerdo así de memoria, sino que cita a Hannah Arendt. ¿M? Un pasaje que es genial, dice, ¿no? Dice, el desinterés por la verdad conduce lenta, pero inexorablemente hacia el totalitarismo, dice Arendt. Para el cual, como escribió la filósofa Arendt, dice, los súbitos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino para quienes, las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, y la distinción entre lo verdadero y lo falso. Entonces, los súbitos ideales no son tanto aquellos ideológicamente convencidos, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, ¿no? A ver, es una buena frase. Es más, yo diría, evaluar la política argentina de los últimos años en esta línea sería, creo yo, todo un hallazgo. O sea, no se trataría entonces de la grieta creada por los convencidos, como siempre se presentó, bueno, que están los convencidos de un lado y del otro, entonces no hay punto de acuerdo, sino una grieta transversal, entre gente a la que todavía le importan los hechos y gente a la que no. ¿Mm? Pues hace falta aclararlo, o sea, subrayo la palabra transversal, digo transversal, antes de que algún sonzón por ahí crea que solo la derecha es la que está fuera de la realidad, ¿no? Como está muy de moda, decir, no, vos estás a la derecha, pues estás fuera de la realidad, no, claro, porque la progresía está encarnadísima, está entendiendo lo que pasa de una manera, sí, claro, claro. Bueno, en fin, pasemos ahora a la segunda parte de estas líneas, lo que yo le decía que me parecía probablemente a una, o que por lo menos pretende aportar una mirada más original que no vi tanto, por no decir que casi no vi. A ver, siendo de memoria, pero a ver, el capítulo 1, hay una introducción, el capítulo 1 de la encíclica habla de los aportes de los distintos papas a la doctrina social, el 2 habla de los principios de la doctrina, y el resto es la aplicación de esos principios de la doctrina social aplicadas a las cosas nuevas. ¿Mm? Las cosas nuevas de hoy. Ahora bien, ¿tienen algo para decir aquellos principios? Sería la pregunta, ¿no? ¿Tienen algo para decir aquellos principios que fueron fundamentales hace 135 años con León XIII y Rerum Novarum y que luego fueron la columna vertebral del peronismo? Es una pregunta válida. Bueno, obviamente para el Papa sí, a tal punto que considera que esos principios deben ser vistos no como un conjunto estático de conceptos, perdón, sino como criterios generales, entonces es una cita, de memoria, pero casi una cita, seguro, como criterios generales para discernir y juzgar. Y entonces, a ver, no tomemos el concepto ahí estático, ¿no? A ver si encaja. Bueno, no, lo tomamos como criterios generales
¿no? Un horizonte a partir del cual poder orientarse en un vertiginoso avance que cada vez más a menudo planteará nuevas preguntas. Creo que hay un pasaje también donde dice, bueno, claro, a ver, plantear un documento que tenga pretensión de perdurabilidad en un contexto como este, verdaderamente no tiene mucho sentido. Ahora, pero si vos lo que planteas es una serie de principios que te guían y no simplemente una prescripción de hace esto o hay que hacer esto otro, no, porque eso va a quedar obsoleto en 6 meses. Pero los principios no, los principios te pueden guiar. Bueno, ustedes dirán cuáles son. Dignidad inalienable de la persona, bien común, destino universal de los bienes y su consecuente función social de la propiedad, principio de la subsidiariedad, justicia social, solidaridad. Son algunos, o esta es la lista de principios eh, que el Papa entiende que, que generan o crean un corpus robusto para poder dar el debate público. Vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, es desde el concepto de dignidad de la persona que la encíclica se opone al transhumanismo y a su utopía, digamos, de mejoramiento, superación de la especie en una suerte de híbrido humano-máquina, porque se entiende que se establecerían allí como nuevas jerarquías sociales y quizás hasta podríamos decir y hasta biológicas, ¿no? Porque, ¿por qué no? Esto lo agrego yo. Que nuevas jerarquías que de alguna manera supondrían tomar a personas como medios y no como fines en sí. Así que uno puede tirar de esta idea de la dignidad humana y aplicarla a este aspecto, ¿no? Pero bueno, yo les mencioné varios conceptos. Hablemos de la idea del bien común, concepto central en el cristianismo y que a su vez uno puede arrastrar hasta Aristóteles, que ha dicho así mal y pronto, gracias a él podemos afirmar que el todo es más que la suma de las partes, que somos seres sociales, que solo nos podemos realizar en comunidad y que no se puede pensar entonces en una IA que esté al servicio de unos pocos o de los intereses personales de sus propietarios, ¿no? Si pienso en el bien común, no puedo aceptar eso. Asimismo, a partir del destino universal de los bienes, es decir, a los que no lo recuerden, el principio por el cual se sostiene que los bienes de la tierra, el suelo, el agua, eh, el aire, los recursos naturales en general, han sido brindados por Dios a todos los hombres y no para acaparamiento de unos pocos, de ahí se va a seguir uno de los pasajes de la encíclica, por lo menos para mí, más sorprendentes. Porque recordemos, de aquí se sigue que para la doctrina social de la Iglesia, tal como se podía observar en la Constitución peronista del 49, la propiedad privada será respetada, por supuesto, sí, pero no es inviolable en tanto tiene, por sobre todo, una función social. Debe primar la función social de la propiedad. Sí, 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 dolor Milei, digamos, ¿no? Segundo dolor Milei. Tengo un poco de tos, discúlpeme que tomo 5 segundos de agua. El punto es que, ah, y la polémica acá, no, claro, la polémica es que está que el Papa incluye en la lista de bienes, estos digamos, bienes universales, eh, a las patentes, los algoritmos, las plataformas digitales, las infraestructuras tecnológicas, los datos. Y si estamos discutiendo, y que está bien, por cierto, que discutamos sobre los recursos naturales, el Papa te metió ahí una lista increíble de cosas nuevas, ¿no? Así que yo diría que si por pereza e incomprensión a Francisco lo llamaban comunista, bueno, a León XIV lo van a bautizar como el anticristo, ¿no? Que aquí en todo caso habría que decir dolor Peter Thiel. Bien. Bueno, pero a ver, pero hay más, hay más. ¿Se creen que termina acá? No, no hay más. El principio de subsidiariedad, ese que el progrerío que responde siempre más Estado, más Estado, más Estado a cualquier problemática social, eh, ese que nunca entendió, ¿no? O no quiso entender, a pesar de que se reivindica peronista, y es un principio central de la doctrina, por cierto. Digo, a partir de ese principio se agrega un nuevo elemento para la polémica. Para quien no lo tenga tan fresco, el principio de subsidiariedad indica que aquello que pueda ser resuelto
por personas, por las familias, por las comunidades locales, ¿no? Por las organizaciones libres del pueblo, por los cuerpos intermedios, por la sociedad civil, lo que se lo pueda resolver estos grupos, estas personas, estos individuos, no debe ser resuelto o no debe, digamos, no debe ser intervenido por instancias superiores. Por instancias superiores entendemos el Estado. Dicho más fácil, el Estado no se debe meter si la gente lo puede resolver. ¿Sí? Esto dicho en un perfecto castellano. ¿Mm? Efectivamente, es un eje de la doctrina social y del peronismo que el Estado no debe estar en todo. A pesar de uno escucha, ¿viste? No, porque el peronismo es estatista, es más, muchacho, ¿viste? Un poquito más complejo, agreguemos un poquito de complejidad a las cosas. Si queremos discutir bien, digamos, si no, está bien, ¿no? Si queremos ganar discusiones, está bien, pero queremos discutir para, cuando termine la discusión, saber un poquito más y mejorar nuestros argumentos. Leamos un poquito, ¿no? Bien. Entonces, venga, ahí me perdí. Bueno, efectivamente, decía que es un eje de la doctrina social y del peronismo que el Estado no debe estar en todo y que debe justificar su intervención. La controversia gira aquí en que para León XIV, claro, ese nivel superior, que siempre era el Estado, ya no es el Estado ahora, sino todo gran actor económico y tecnológico que ejerce un poder fáctico sobre condiciones de la vida común. O sea, entonces de la subsidiariedad se sigue ahora una exigencia, responsabilidad y formas reales de participación, no solo como control sobre los estados, sino también sobre los privados, ¿no? Esto es auditorías independientes, transparencia en los algoritmos, acceso equitativo a los datos. Realmente esa es una apuesta también fuerte, polémica. Por último, según el Papa, la justicia social nos permite entender que las injusticias no nacen solo de decisiones equivocadas de los individuos, sino también de estructuras y sistemas económicos y culturales que producen desigualdad. Eh, además de funcionar como un freno hacia nuevas formas de exclusión sobre personas o pueblos a las que se le niega el acceso a tecnologías o comunidades a las que se las expone a una vigilancia masiva y a algoritmos que reproducen prejuicios. Justamente en este sentido, el principio de solidaridad, y acá sí cito, que obliga a reconocer el trabajo invisible, a menudo explotado, que alimenta los modelos algorítmicos. Esto es, personas de carne y hueso, explotados y precarizados, que desde algún sótano del mundo, por sueldos miserables, teclean y hacen clic para sostener y entrenar los sistemas que en breve los van a reemplazar, ¿no? A propósito, un párrafo para un tema del cual no se habla mucho, que lo mencioné en el video anterior, y que para la encíclica y para el peronismo resulta central, que es el trabajo. El trabajo. A ver, el texto recoge, bueno, lo que todos escuchamos, ¿no? Es decir, la posibilidad cierta de que la IA reemplace el trabajo de una enorme cantidad de gente. Eso es casi ya un lugar común. Ahora, claro, naturalmente esto plantea un primer interrogante acerca de cómo sostener económicamente a esa gran masa de desempleados. Pero claro, en lugar de hablar de subsidios o de ingreso universal, etcétera, distintas opciones, la encíclica plantea que la importancia del trabajo excede la remuneración, va más allá de la remuneración. Lo digo de otra manera. Reducir el trabajo a horas vendidas a cambio de un salario es no comprender el rol del trabajo para nuestra identidad y para nuestra condición humana. Suponer que este problema se resuelve solo con dinero, que eventualmente pudiera salir en un universo ideal de subir impuestos a los grandes ganadores del modelo, supone un enfoque demasiado básico ante tanta complejidad. Y vamos a ver que la discusión va a girar en torno a esto, pero es una discusión chiquitita esa. No digo que menor, bueno, por supuesto, ¿cómo? No digo que menor, pero que no, es una discusión que no agota el problema. El problema es mucho más existencial, va mucho más de fondo, y por eso me parece que está bien que la encíclica lo plantee. Es decir, lo digo al revés, va a ser mucho más fácil resolver el problema de la guita que el otro problema, ¿sí? Aunque
esto que digo pueda resultar polémico, y por cierto que lo es. Finalizo, eso se hizo muy largo. La encíclica tiene pasajes donde rechaza argumentos sin demasiada fundamentación, casi como, bueno, las cosas son así. No sé, le menciono uno ahí, a saber, por ejemplo, aun cuando la discusión acerca del límite, creo yo, a título personal siempre, claro, me parece que va en la dirección correcta. Al fin de cuentas, el progreso de la humanidad ha sido también un progreso realizado contra sus propios límites, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a condiciones o expectativas de vida. Y bienvenido, por cierto, uno lo celebra. Prefiero vivir en el siglo XXI que en el siglo XV, ¿sí? Claro, entonces la pregunta que hay que responder es ¿por qué esto sería diferente? ¿Por qué no sería simplemente pasar un nuevo límite? ¿Mm? Yo creo que puede haber razones para fundamentar por qué esto podría ser diferente, pero en todo caso habría que explicitarlas. Un segundo aspecto, acá esto no le echo la culpa a la encíclica, digo, pero también es controvertido y gira alrededor de la cuestión de la autoconciencia. O sea, la Iglesia nunca podrá aceptar que la IA o que la IA sea autoconsciente o que tenga una conciencia moral, no lo va a hacer por razón de principio. Pero incluso cuando tenemos buenas razones para rechazar este aspecto, también por razones científicas, digo, será difícil para los tiempos que vienen, ya está pasando de hecho, evitar que los usuarios realicen esta separación tajante entre lo humano y lo artificial. Probablemente incluso porque esa separación en algún punto ya no tendrá sentido. En cuanto a lo que puede tocar a la Argentina, digo, la gente que me escucha y que participa en el canal mayoritariamente es de Argentina, como les indicaba en un inicio, la encíclica aplica los principios que luego abrazará el peronismo, está claro, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es anterior, o los aplica al nuevo orden tecnológico. En algunos casos creo que lo hace mejor, en otros casos no tanto. Por ejemplo, cuando extiende el principio de subsidiariedad como un límite más allá de los estados, o cuando se incluye en el destino universal de los bienes a los algoritmos, etc. Yo creo que ahí hay algunos problemas, ¿no? Hay algunos problemas. Con todo, ante tanto posmodernismo, tanta liquidez, en el sentido de Bauman, no liquidez de dinero en nuestro bolsillo, ante este escenario hay allí por lo menos un esfuerzo por recuperar una interpretación del mundo, una mínima referencia desde la cual establecer un diálogo, o una pregunta, o un conjunto de preguntas. Que en el ámbito local, frente a la hiperideologización, así se dice, exitosa, planteada por Milei, porque realmente frente a la posmodernidad parece una figura como Milei, que si hay algo que no es posmoderno, es un tipo absolutamente ideologizado, ¿no? Y que ha sido exitoso. Y frente a eso, la estrategia del peronismo, aunque la estrategia del peronismo sea resignarse, esconderse, avergonzarse, más que un ejercicio de sana actualización, parece que representa un largo proceso de descomposición. ¿No? Y no porque yo venga acá a reivindicar, no me van a escuchar nunca. Hay que volver al 45. No me van a escuchar a mí ahí. Para bien o para mal no me van a escuchar decir eso. Pero me parece que tampoco deberíamos irnos hacia el otro lado, ¿no? Como si hubiera que tener vergüenza de que alguien diga, yo reivindico estos principios, ¿no? En lo personal, les digo, yo soy escéptico respecto al futuro, ¿no? O sea, obviamente no sé lo que viene, e intuyo que será tan novedoso que necesitará categorías inimaginables para enfrentarlo. Mi intuición, no lo sé. Así que el mundo no se ha vuelto peronista y es probable que Perón no nos esté esperando en el futuro, pero, mientras tanto, aún con debilidades y contradicciones, esos principios quizás tengan todavía algo para decir. Inauguramos la nueva Municipalidad de Ensenada, el edificio municipal más moderno del país, construido con fondos propios y preparado para los próximos 150 años. Una gestión eficiente, al servicio del vecino y comprometida con el crecimiento de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo,
Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Pueden estar en libros, artículos o haberse transmitido de boca en boca. Pero, para conocerlas, a veces necesitan una explicación. No estoy solo. Te invita a la Academia. Grandes ideas en clases breves. Encontré está por ahí, lo pueden también ustedes hallar en internet. Digo, me pareció interesante poder compartir con ustedes el discurso, un breve discurso que dio Christopher Olah. Christopher Olah, una H final, es el cofundador de Anthropic y actualmente participa de la empresa, es uno de los ingenieros principales, por cierto. Y bueno, él fue parte de la presentación que hizo el Papa de la encíclica este último lunes, y no solo estuvo ahí sentado, digamos, entre los invitados, sino que además de eso da ahí un discurso de 7, 8 minutos, está, y que naturalmente es sintético, pero me parece interesante. Incluso hay hay muy buen vínculo, se nota ahí entre el Papa y Anthropic, que es como, está presentada como siempre lo digo, como los buenos de la película, porque se opusieron a Trump, tratan como de marcar diferencias respecto de Palantir, que son los malos de la película. Sin embargo, incluso comparando con la encíclica, hay algunos elementos que aparecen aquí en este discurso que hasta podríamos decir que contradicen lo que aparece en la encíclica, o que por lo menos plantean un debate desde otro lugar, especialmente con lo que tiene que ver con la cuestión más filosófica respecto de la posibilidad de pensar la inteligencia artificial con una conciencia moral, etcétera, etcétera. No se mete tanto con la cuestión eh, de los principios de la doctrina social, obviamente eso no. Pero sí va a una cuestión que además, bueno, está dando vuelta y que va a seguir dando vueltas ahí. Tenemos muchos antecedentes de la ciencia ficción al respecto, pero este va a ser el gran tema, probablemente justamente porque no tiene solución, ¿no? O va a haber siempre ahí una polémica sobre eso. Así que se los voy a leer completito porque insisto que es corto. Christopher Olah. Sí, bueno, quisiera comenzar con algo que quizás suene extraño, viniendo del cofundador de una empresa de inteligencia artificial y de alguien que eligió este trabajo por el deseo de ayudar a que las cosas salgan bien para la humanidad. Este primer párrafo dio muchas vueltas porque es polémico, pero a su vez parece sincero. Dice, todos los laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia, incluido Anthropic, dice, operan dentro de un conjunto de incentivos, queda bien decir, ¿no? Así, conjunto de incentivos y restricciones que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. Está muy bien presentado, ¿no? Si a veces podemos ser unos reverendos hijos de puta por guita. Uno podría decirlo así, no sonaría tan bien frente a la investidura, ¿no? Bueno, dice, la presión por mantenerse comercialmente viables y permanecer en la vanguardia de la investigación. La presión geopolítica también. Y las presiones más antiguas y simples del orgullo y la ambición. Y todo eso son como, nos quitan incentivos a hacer lo correcto. Muy bien, voy a empezar a usar también en general. Me presento ante alguien. Mira, tengo un montón de incentivos para
para tratar de no hacer lo correcto. Bueno, sí. Por más sinceramente que cualquiera de nosotros intente hacer lo correcto, dice Ola, y creo que muchos lo hacemos, siempre estaremos influenciados por esos incentivos. Por eso, si queremos que esta tecnología salga bien, es enormemente importante que existan personas fuera de esos incentivos, personas a quienes les importe que las cosas salgan bien, que estén prestando mucha atención, que estén dispuestas a decir cosas difíciles, que estén dispuestas a ser nuestros críticos sinceros y reflexivos. Es decir, evidentemente esas personas no van a ser parte de las empresas, parece. Es mediante el diálogo y el esfuerzo mutuo, mediante ese tira y afloja, como la humanidad logrará grandes cosas. Eso es lo que veo en Magnifica Humanitas, que es el nombre de la encíclica, y por eso agradezco a su santidad y a la Iglesia por asumir esta labor de discernimiento. Con demasiada frecuencia nos concentramos en lo que nos divide, pero la humanidad, llena de dignidad y conciencia, tiene muchísimo terreno en común. En conversaciones que hemos tenido en Anthropic, con líderes de distintas tradiciones religiosas y culturales, encontramos una convicción compartida y profundamente arraigada. Si esta tecnología está llegando, debe hacerlo de manera positiva, por nuestra casa común y por los niños que vendrán, ¿no? Acá casi citando a Francisco, ¿no? Algunos podrían creer que los asuntos relacionados con la inteligencia artificial deberían ser tratados principalmente por científicos informáticos como yo. Están equivocados, dice. Las preguntas que plantea la inteligencia artificial son más grandes que la comunidad de investigación en inteligencia artificial, no solo por sus implicaciones, sino también por su propia naturaleza. En lo personal, celebro esa afirmación. Los sistemas de inteligencia artificial no se diseñan de la manera en que se diseña un puente o un avión. Entendemos un avión porque diseñamos cada una de sus partes y comprendemos la física que actúa sobre él. Los modelos de inteligencia artificial no son así. Se cultivan sobre una estructura modelada a partir del cerebro, alimentados por una enorme herencia de pensamiento y lenguaje humano. Y lo que ha surgido es mucho más sutil, extraño y hermoso de lo que la ciencia ficción nos preparó para imaginar. Ya cuando les digo que hay como un choque ahí con la encíclica. No son los robots fríos y calculadores que nos prometieron. Están hechos de nosotros, de nuestras palabras. Y como observa el Santo Padre, siguen siendo en aspectos importantes misteriosos, incluso para quienes los entrenamos. Esto está en la encíclica. Es decir, que en algún punto dice, todavía no sabemos, ¿no? No sabemos qué es esto. Si sirve de ayuda, continúa Ola, el cofundador de Anthropic, una forma en que a veces lo describo es esta. Es un poco como dar vida a un personaje ficticio. Y ahora estamos entrando en un mundo extraordinario donde esos personajes ficticios nos hablan, trabajan y tienen empleos. Esto claramente plantea preguntas que van más allá de la informática. La maquinaria que hace posible todo esto es obra de las matemáticas, la programación y la ciencia. Pero ¿qué tipo de carácter elegimos? ¿Cómo interactúa con el mundo? ¿Y cómo debería interactuar con él? Son preguntas que pertenecen más claramente a las humanidades, a la religión, a la filosofía y a la sociedad en general. El llamado de su santidad al discernimiento es profundamente oportuno. Quisiera mencionar 3 cuestiones en las que creo que la voz de la Iglesia es más necesaria. A ver, hice una pausa porque me quedé pensando, no sé si es un tema de la traducción, pues no chequeé el original, pero discernimiento es la misma palabra que aparece en la encíclica, justamente a partir de los principios de la doctrina social. Dice, bueno, que nos sirvan como horizonte de discernimiento y para juzgar. La primera, repito, por la duda, porque si no quizás se perdieron. Quisiera mencionar 3 cuestiones en las que creo que la voz de la Iglesia es más que necesaria. La primera es nuestro deber hacia los pobres del mundo. Existe una posibilidad real de que la inteligencia artificial desplace el trabajo humano a una escala enorme. Si eso ocurre, apoyar a quienes resulten desplazados será un imperativo moral de proporciones históricas. Esta tarea ya será bastante difícil, pero me preocupa que gran parte del diálogo actual ignore un desafío aún mayor. El desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en un pequeño número de naciones ricas. ¿Cómo podemos garantizar que los beneficios de la inteligencia artificial se compartan globalmente?, se pregunta. No tenemos un mecanismo para ello. Es un problema sin resolver y es precisamente el tipo de problema que históricamente la Iglesia se ha negado a permitir que el mundo ignore.
La segunda cuestión, recuerda que eran tres, es la necesidad de imaginación y ambición moral respecto al florecimiento humano. Si los modelos de inteligencia artificial van a estar ampliamente presentes, ¿cómo será una vida floreciente para las personas, las familias y el mundo? Hoy los padres están preocupados por la mente de sus hijos, las personas por el futuro de su trabajo. Estas no son preguntas que un laboratorio pueda responder. Son preguntas que tradiciones como la suya han sostenido durante milenios y necesitamos que sigan sosteniéndolas en este nuevo momento de la historia. La tercera y última es la necesidad de discernimiento sobre la naturaleza misma de los modelos de inteligencia artificial. Soy científico, dirijo un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos, lo que realmente sucede dentro de ellos. Y seré honesto, seguimos encontrando cosas misteriosas, incluso inquietantes. Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana. Encontramos evidencia de introspección. Encontramos estados internos que funcionalmente reflejan alegría, satisfacción, miedo, dolor e inquietud. No sé qué significa eso, pero creo que merece un discernimiento continuo, dice. Y quisiera terminar con una petición. Este último párrafo claramente va en contra de lo que dice la encíclica. Inteligencia artificial no es humana, punto. Quisiera terminar con una petición, dice Ola, en el discurso, frente al Papa. Necesitamos que más sectores del mundo, comunidades religiosas, sociedad civil, académicos y gobiernos, hagan lo que su santidad ha hecho aquí. Tomarse esto en serio, observar de cerca y ayudar a orientar los acontecimientos hacia una mejor dirección. Necesitamos críticos informados que les digan a los laboratorios cuándo estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblegar. Vuelve con los incentivos. Hoy es solo el comienzo, el inicio de una larga colaboración entre quienes estamos construyendo esto y quienes pueden ver aquello que nosotros desde dentro no podemos ver. Hoy es una poderosa ilustración de la forma que podría tomar este proyecto global de buena voluntad, que también sea un primer paso decisivo hacia un futuro esperanzador para la magnífica humanidad. Gracias. Bueno, y ahí termina el discurso de Christopher Olah. Como le decía, el mismo día que se presentó la encíclica del Papa, Olah es el cofundador de Anthropic, los chicos buenos de ahora, ¿no? La empresa de los chicos buenos de la IA. Espero que les haya gustado y bueno, esto redondeó prácticamente casi un programa especial sobre el tema de la IA y la encíclica de León XIV. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz nos preparamos para el futuro. Compartimos una capacitación para más de 2.000 docentes, directivos, inspectores y estudiantes sobre aplicación de las nuevas tecnologías en la manera de enseñar en el Polo Universitario Internacional. José Cepaz crece con educación e innovación. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 29 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 8 de mayo. Segundo vencimiento 22 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero.
Llegamos entonces al final de este, podemos decir, sí, programa especial que giró sobre la IA y sobre la encíclica de León XIV. Y les decía al principio que me quería reservar unos minutos porque estuve viendo algunas películas y la verdad que nada, vi dos películas y las dos me resultaron muy, muy buenas. Entonces dije, bueno, es momento para recomendarlas, ¿sí? La primera, la voy a decir por orden de vista. Me la habían recomendado, la empecé a ver con mucho prejuicio y la verdad es que me equivoqué. Un poeta se llama, una película colombiana del año 2025, la dirige Simón Mesa Soto, el guión también es de él, la verdad que un director que yo no conocía, no soy un consumidor de cine colombiano. Bueno, es eso, es la historia de un poeta, digamos, de la actualidad, ¿no? Un muchacho alrededor de unos 50, con una hija adolescente, que vive en la casa de la madre, no tiene un peso, es un borrachín. Escribió un par de libros de poemas autoeditados hace un tiempo y es bueno en eso, pero la verdad que, bueno, es difícil ganarse la vida como poeta, se contacta ahí con una especie de casa de la poesía, creo que es Medellín, no me acuerdo, ¿sí? Y donde, bueno, se ayuda a chicos jóvenes, digamos, adolescentes que mejoren, ¿no? Entonces hay como profesores, hay como poetas que ayudan a los chicos, bueno, una cosa así como de barrio. Bueno, finalmente él, presionado por la propia familia, consigue como un trabajo de profesor en una escuela secundaria y ahí conoce a una alumna, piba también, son chicos de 15 años, que la chica muy pobre, que vive eso, como si fuera, no en una especie de favela, pero es un barrio muy pobre donde viven 10 personas en una misma habitación. Y la chica escribe algo así como poesía, como muy, muy simplona, pero poesía al fin. Y él, claro, se identifica ahí con la hija, porque tiene conflicto con la hija, porque la ex mujer le dice la verdad, le dice que es un borracho, nunca traes plata, no sirve para nada, la hija también lo rechaza, bueno, entonces se identifica ahí, bueno, y la trama avanza en ese sentido, pasan una serie de cosas que no les voy a contar, eh, bueno, para llegar a un desenlace, que en algún punto es lo de menos, porque está muy bien, bien actuada, bien contada, es una historia pequeñita, pero muy, muy bien armada. Así que se las recomiendo. Como siempre les digo, en este caso se puede encontrar en internet. Si no, bueno, me escriben a danteblog@gmail y puedo hacer todo lo posible para indicarles el camino adecuado para que puedan verla. También creo que está en alguna de las grandes plataformas, ¿eh? No me acuerdo si en HBO, que había salido por ahí, bueno, en fin, yo no la vi por ahí, pero bien, así que recuerden, un poeta. Escuchemos juntos ahora el audio del municipio de Berazategui y luego les cuento la otra película. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Bueno, esta tía me llega de casualidad, porque salió publicada en 2000, salió a la luz en 2022. Se llama Plan para Buenos Aires, de Gerardo Panero. También el guión es de él, es un documental sobre la relación entre Le Corbusier, ¿no? El famoso arquitecto francés, y la Argentina. Yo les hablo de mi total ignorancia. Yo había conocido la famosa casa Curuchet hecha por Le Corbusier en La Plata. Después creo que está ahí se filma El hombre de al lado, ¿no? También en esa casa. Eh, Así que eso era lo que yo sabía y no mucho más. Bueno, me desasnó absolutamente el documental. O sea, el vínculo de Le Corbusier con Victoria Ocampo, hace una gira por Latinoamérica, él creyendo, ahí siendo más jovencito, creyendo que, bueno, iba a conseguir buenos trabajos aquí porque había todo un sector, digamos, de una aristocracia dispuesta a poner mucho dinero en eso. Él piensa un plan para Buenos Aires, está pensando como la ciudad mirando al río, lo diseña. Bueno, finalmente digo, pasa el tiempo, la verdad que le terminan dando la espalda aquí, quienes iban a poner el dinero, él se frustra, se vuelve a París, después se encuentra con dos
jóvenes arquitectos argentinos que quieren trabajar con él, eso le reflota el plan. Bueno, esos jóvenes arquitectos después vienen a Buenos Aires, se contactan ya con lo que ya el momento del peronismo, ya post 46, eh, intentan llevar adelante la idea de Le Corbusier, pero finalmente piden, ahí no queda muy claro, aparentemente como pide que el gobierno lo contrate, el gobierno no lo contrata, Le Corbusier se ofende, dice que estos argentinos le robaron la idea. Bueno, y en el medio de todo eso, de repente, así de casualidad, alguien, un particular, contacta a Le Corbusier y le dice, no me acuerdo si era la mujer de Curuché, le dice, o la cuñada, ¿no? Dice, mirá, acá este muchacho quiere hacer una casa en este lugar en La Plata, y va y la hace, así casi como una especie para romper el maleficio que tuvo con Argentina. Así que, no solo para arquitectos, imaginen, yo no sé nada, pero es extraordinario el documental como va mostrando todo el tiempo los mejores palacios que tiene Buenos Aires. Es una delicia, la verdad que lo disfruté mucho. Plan para Buenos Aires se llama, eso, la historia de Le Corbusier y su relación con Buenos Aires. Bueno, a ver, creo que no tengo más tiempo, tengo poquito. Les recuerdo nada más que sigue disponible porque ya está grabado y lo pueden arrancar cuando ustedes quieran el curso, el nuevo orden mundial que estoy dando en mi canal, de Kant y Schmidt a Dugin y Peter Thiel. Toda la semana se va anotando más gente, pero bueno, yo los invito a que lo hagan. Eh, Son 3 clases de 2 horas que pueden ver desde cualquier dispositivo, las veces que quieran, y además un montón en formato digital de bueno, libros que yo voy mencionando a lo largo del curso. Bueno, no tengo mucho tiempo ahora para desarrollarlo, en todo caso la próxima, igual si se meten en el canal ahí van a ver que hay algunos videos donde explico mejor, y si no también, como siempre, me escriben ahí a danteblog@gmail.com y yo les cuento más en detalle de qué se trata y si se quieren escribir y cómo hacerlo. Estuvo Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio, Juanjo Agüero, así se dice, el nombre de mi amigo, es quien produjo. Mi nombre es Dante Palma, no estoy solo. El próximo sábado.